Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la transpiración. Si nosotros consideramos a la planta y su entorno, podemos ver que hay un continuo entre el movimiento del agua desde el suelo hacia la planta y la atmósfera, y vamos a analizar algunas de esas partes. Una de ellas es la absorción de agua por las raíces. Esto se debe a que el agua se mueve por diferencias de potencial hídrico. Por lo tanto, el potencial hídrico del suelo deberá ser mayor al de las raíces, y el potencial hídrico de las raíces mayor al del tallo, y el del tallo mayor al de las hojas. A su vez, las hojas deberán tener un potencial hídrico mayor que el de la atmósfera, y eso provocará el movimiento del agua desde el suelo, pasará por la planta y se perderá hacia la atmósfera. Bien, cuando se absorbe agua por las raíces, esto es por movimiento pasivo, por diferencias de potencial hídrico. Sin embargo, también se pueden arrastrar los nutrientes, pero esto es en una porción muy pequeña. La mayoría de los nutrientes son absorbidos por procesos activos, es decir, con gasto de ATP, de energía. Esto genera en las raíces una presión que impulsa el agua a cortas distancias desde el suelo. Sin embargo, ¿cómo se explica el movimiento del agua a través de toda una planta que tiene quizás una gran altura? Entonces, este movimiento se explica a través de la teoría coeso-tenso-transpiratoria, que lo que explica es que por diferencias de potenciales hídricos entre las hojas y la atmósfera se produce la transpiración. Esa transpiración genera una presión negativa en los vasos del xilema, es decir, una tensión o una succión. Entonces, el agua es succionada hacia la atmósfera y sube como una columna continua por la capilaridad, es decir, las propiedades de cohesión entre las moléculas de agua. Entonces eso permite que suba una columna continua. Esto es la teoría coeso-tenso-transpiratoria. Ahora, la planta puede transpirar por lenticelas, puede transpirar por la cutícula, pero mayoritariamente perderá agua a través de los estomas. Los estomas están en las partes aéreas de la planta. Por ejemplo, podrían encontrarse en el tallo, en esta planta, en las hojas. En las hojas pueden estar en, en ambas caras de las hojas, en la abaxial y en la adaxial, siendo más abundantes en general en la superficie inferior. Sin embargo, hay plantas que tienen estomas en la cara superior e inferior de las mismas. Esas son hojas anfiestomáticas, mientras que las que tienen los estomas exclusivamente en la cara inferior de las hojas se denominan hipoestomáticas. Bien, a continuación veremos cómo es que se produce la transpiración a través de los estomas. Para ello, los estomas tienen que estar abiertos, y eso es lo que veremos a continuación, cómo se abren los estomas. En esta fotografía podemos observar un estoma. ¿Qué es un estoma? Un estoma es un espacio discontinuo en lo que es la epidermis, y este está constituido o se forma debido a los cambios de turgencia entre dos células en la epidermis, que son las células oclusivas. Estas células oclusivas son, una está en esta sección, la otra está enfrentada. Estas son en la epidermis las únicas células que tienen cloroplastos. El resto de las células no poseen cloroplastos. Estas, por ejemplo, serán otras células epidérmicas que no contienen cloroplastos. Ahora, las células epidérmicas que están alrededor de las células oclusivas pueden estar implicadas directamente en el proceso de apertura estomática. ¿Qué características tienen y que son esenciales?
Estas células oclusivas no tienen plasmodesmos que las conecten a las células acompañantes o anexas. Las células oclusivas pueden denominarse células oclusivas o células guardas. Las células que intervienen en la apertura de estomas y están a su alrededor pueden denominarse células anexas, células acompañantes o células subsidiarias. Si se considera, algunos autores consideran que el conjunto de células anexas y las células oclusivas, con el poro u ostiolo, se denomina aparato estomático. En este caso, este estoma está cerrado, porque ambas células oclusivas entran en contacto, por lo tanto el ostiolo no está presente. Esta planta no estaría transpirando o perdiendo agua a través de este estoma. En este diagrama se representa un estoma o aparato estomático donde no está presente el poro u ostiolo porque ambas células oclusivas entran en contacto. Estas células alargadas son las células oclusivas y estas son las células acompañantes. Las células oclusivas presentan microfibrillas de celulosa y las paredes engrosadas. Las microfibrillas están en sentido perpendicular al eje de mayor longitud. Y estas paredes tan enriquecidas también van a determinar la forma en que se expanden estas células. Bien, ahora vamos a ver el mecanismo por el cual las células oclusivas cambian su turgencia y determinarán la apertura del estoma. Un pigmento, que es la zeaxantina, responde a la luz azul. Se postula que esto generaría ATP necesario para que funcione una bomba protónica, es decir, un complejo proteico que expulsa protones desde la célula oclusiva hacia el acompañante. Esto da la energía suficiente para que ingresen pasivamente por canales a través de la membrana el potasio y el cloruro desde la célula acompañante hacia la célula oclusiva. Entonces están ingresando iones. Ahora bien, estos protones que son bombeados provienen de la disociación del ácido málico, que da lugar a malato y protones. Este malato a su vez proviene de la degradación de almidón. Y este malato, junto con el potasio y el cloro que están en la célula oclusiva, van a llevar a que disminuya el potencial osmótico. Al disminuir el potencial osmótico, provoca que disminuya el potencial agua de la célula oclusiva. Por lo tanto, como este potasio y este cloro provienen de la célula acompañante, lo inverso ocurrirá en esta célula. El potencial osmótico aumentará, lo que determinará que aumente el potencial agua de la célula acompañante. Por lo tanto, al tener mayor potencial agua en la célula acompañante que en la célula oclusiva, el agua se dirige desde la célula acompañante a la célula oclusiva. Esta agua se acumulará en la vacuola, lo que determinará un aumento del potencial de turgencia de esta célula y provocará la expansión, ¿sí?, de la célula oclusiva, y esta separación entre estas células determinará que se abra el estoma. En esta imagen lo que vemos es ya el estoma abierto. Por lo tanto, la vacuola se ha llenado de agua, ha aumentado el potencial de turgencia. Esto permite que las células se expandan y puedan separarse entre ellas. Las que han perdido turgencia son las células acompañantes. Ahora el poro permite la entrada y salida de gases, como puede ser el dióxido de carbono, el oxígeno, y la salida de agua en forma de vapor.